Acompañar a una mamá con demencia es tomarla de la mano y guiarla entre recuerdos que van y vienen, así como ella alguna vez lo hizo con nosotros al enseñarnos a caminar por la vida. Hola, bienvenidos a Íntimos de Alta Frecuencia. Soy Sabrina Durruti y acá me acompaña María Carmona. Bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María es abogada, consultora psicológica, especialista en duelo y adicciones, diplomada en fin de vida, doula de muerte y validación. Tal cual. Nos conocimos en el cuarto encuentro de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en Muerte y Duelo. Exacto. Ahí nos conocimos. Y después se acercó en un momento María y me preguntó sobre mediumnidad. Bueno, y estuvimos charlando, tuvimos una sesión también. Ahí profundizamos en tu historia y bueno, hoy la idea es invitarla porque, bueno, ella escribió un libro que está por presentar, que se llama Mamá y yo. El libro se trata de mi testimonio acompañando a mamá en su demencia. Mamá empezó con el diagnóstico de demencia ya hace 10 años. Y bueno, como todo diagnóstico, al principio fue como la negación, ¿no? Como que no querés aceptar que tu mamá tenga demencia. Primero porque la demencia socialmente tiene mala fama, como lo digo yo del libro, ¿no? Parece que es sinónimo de locura. Y en realidad la demencia no es sinónimo de locura. Es perder la memoria actual y quedarte con los recuerdos más antiguos. Claro. Y bueno, entonces es como que al principio la empezamos a acompañar con papá. Yo soy hija única. Como podíamos. De la mejor manera que podíamos porque nos costaba muchísimo aceptarlo. Hasta que me acerqué al Faro, que es la asociación donde también trabajo, y me formé. Y Viviana Vilesker me acompañó en este proceso, aplicando la técnica de validación. Qué lindo. La técnica de validación es una técnica que creó Naomi Feil, que es una terapeuta estadounidense, que al compartir su niñez y toda su vida en una residencia para personas mayores, se empezó a comunicar con ellos de una manera validando las emociones. Por eso se llama validación. Claro. Y desde las necesidades del otro y no desde las propias expectativas. Claro, como poniendo como centro, digamos, la persona. Exactamente. Teniendo en cuenta lo que le pasa a la otra persona y no lo que a uno le pasa, lo que uno necesita. Entonces, bueno, cuando Vivi me empezó a acompañar, la verdad que fue una experiencia muy interesante porque yo en ese momento ya había pasado la pandemia y después de la pandemia, después de haber estado ausente personalmente con mamá 7 meses, cuando me vuelvo a reencontrar, mamá dejó de conocerme. Y eso fue muy duro. Claro, me imagino. Entonces, claro, yo iba a verla y capaz que mamá estaba enojada y no me conocía y no quería saber nada conmigo y yo me iba angustiada. Seguro. Bueno, y ahí fue que Vivi con validación me hizo entender que yo tenía que aceptarla como estaba. Si ella estaba enojada, entender su enojo y no ir con las expectativas de que porque yo me había dedicado esa mañana a mamá y no me quería ver, iba mal. Y bueno, a partir de ese chip que cambié, nunca más se enojó, siempre me aceptó. Vos, qué importante fue acompañarla en esas etapas, ¿no? De la enfermedad. Exactamente. Mary, te quería preguntar, ¿cómo era la vida de Mary antes de recibir el diagnóstico de tu mamá? Mi vida, cuando recibí el diagnóstico, yo estaba trabajando de abogada, ¿no? Estaba en la administración pública, en el Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, la verdad que estaba de lunes a viernes trabajando en La Plata, con lo cual durante el tiempo de la semana poco lo podía ver a mamá. Estaba mi papá, que él vivía con él, bueno, vivían juntos. Y bueno, primero era ponerle la cuidadora a mamá, que no quería saber nada. Claro. Y bueno, esa etapa fue bastante dura porque bueno, la culpa de ser hija única, de no poder estar durante la semana, poder acompañarla solamente los fines de semana. Y bueno, eso fue todo un proceso, ¿no? Que también estuve muy acompañada por el médico de la familia. Como que me hizo entender que yo lo que estaba dando era lo mejor que podía y que tampoco podía hacer todo, ¿no? Porque bueno, también un poco lo que hablo en el libro, ¿no? Los mandatos, las creencias. Claro, toda una cuestión social también, ¿no? También. Y esto de la culpa que te persigue durante mucho tiempo. ¿No? Y en ese momento donde recibís la noticia, o sea, tu vida... y cambió. Claramente cambió, pero digo, antes de recibir, tu vida era solamente el trabajo, la familia, claramente, pero ¿cómo era tu sentir, ¿no? ¿Cómo era esa conexión emocional? Bueno, en realidad
todo empieza hace mucho tiempo, porque en 1991 muere mi primera hija a los 2 años de edad, cuando yo ya tenía mi segundo hijo, a Nicolás. Uh-huh. Ahí es como que fue el primer impacto, claro. ¿no? Tenía yo 27 años y bueno, el entorno que me rodeaba eran todas mis amigas recién recibidas, recién formando su familia y con sus hijos. Claro. Entonces para mí fue también un shock bastante fuerte. Un momento de la vida que realmente estás como en otra, ¿no? Ni ibas a pensar que la muerte va a irrumpir en tu vida. Y ahí es como que me enseñó que la muerte es parte de la vida literal, claro. ¿no? Que no es que llega cuando uno es grande, sino que puede llegar en cualquier momento. Ese fue mi primer contacto con la muerte, y eso también me hizo un cambio, a pesar de que la abogacía seguía en pie. Yo dejé mi profesión durante mucho tiempo, claro. porque bueno, después tuve más hijos. Creé un grupo de autoayuda para papás que perdieron hijos con mi marido y con otros padres, que se llama Renacer. Sigue existiendo, sí. Yo después me fui, pero bueno, el grupo sigue funcionando y se reprodujo bastante, así que eso también es como un para qué de mi dolor. Claro. Y bueno, la vida continuó, me dediqué de nuevo a la abogacía después de unos 15 años. En el medio estudié consultoría psicológica. Claro. ¿Cómo de a poquito te fuiste acercando, ¿no? Me fui formando de a poquito, claro, como que la vida, viste, tenía un proyecto por un lado y me fue llevando para otro, pero creo que en ese proyecto me fue formando hasta llegar hasta acá. Después uno se da cuenta que al final tenía que pasar por ahí, porque totalmente. Seguramente había algún conocimiento, ¿no? Algún aprendizaje que lo pudiste aplicar en esto que quizás parece como que es muy diferente, pero después resulta que te das cuenta que Mira, cuando escribí el libro, que bueno, un poco fue motivada por Vivi, que me dijo, escribilo porque tu experiencia fue muy buena, entonces como que explicar un poco de qué se trata validación y cómo es acompañar a una persona con demencia y tan querida, ¿no? Porque bueno, lo que yo escribo acá es que cuando uno recibe ese diagnóstico, no sabe qué hacer realmente. No sabe si contárselo a todo el mundo, si ocultarlo, porque como esto socialmente parece que la demencia es sinónimo de locura, vos no querés contar que tu mamá esté loca, porque tu mamá no está loca, vos no está loca. Claro. Entonces, bueno, es como un momento de mucha duda, de mucha incertidumbre, y bueno, y esto me dijo, Vivi me decía, bueno, contá tu experiencia, porque yo a partir del método de validación y acompañando a mamá, sane el vínculo también, ¿no? Claro, porque es como que uno perdona, yo también lo digo, ¿no? Si mamá muere hoy, yo me quedo en paz, y ella también se muere en paz, porque es como que nuestro vínculo se sanó, se curó, ¿no? Yo al ser hija única también tuve esos conflictos de entre madre e hija naturales, y bueno, siendo madre e hija única a veces más intensos, y bueno, es como que uno entendió un montón de cosas de esta relación entre madre e hija, y la verdad que logré conectarme desde otro lugar, y la verdad que hoy mamá no habla porque ya perdió prácticamente el habla, pero para mí es placentero ir a verla. Mamá acaba de cumplir 98 años. 98 años. Sí, la demencia tiene como 4 etapas, ¿no? Y la validación te permite que no avance tanto, se lentifique un poco y que quizás no llegue a la última etapa, que es la vegetativa, ¿no? Cuando la persona está metida para adentro o acostada, totalmente desconectada de la realidad. O sea que hace que el proceso sea como más paulatino, más saludable. Lento, sí, más saludable. Más saludable. Porque viste que normalmente uno cuando tiene, bueno, que era un poco lo que le pasaba a todos, ¿no? O nos pasa a todos. Es como que sentís que la persona no te reconoce, entonces ¿para qué le voy a hablar? O sea, si te dice, bueno, me quiero ir a la casa de mi mamá, ay, mamá, no te das cuenta que tu mamá se murió. Entonces esas reacciones que uno hace no son buenas. Será como que hay una... A ver, como para entenderlo un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Es como esa resistencia, porque supongo que en ella debe haber como... ¿no? Una lucha entre lo que está sintiendo y diciendo y viendo. Es que no te puede decir lo que siente, entonces te lo manifiesta de la manera que puede. Por ejemplo, si mi mamá me decía, que era lo que me pasaba antes de la validación, mamá me decía, me quiero ir a la casa de mi mamá. Y yo ¿qué le decía? No, mamá, ya la casa de tu mamá no existe, tu mamá no está más. O le mentía y le decía, bueno, ¿para qué la voy a llamar? Me está diciendo que se va al médico, no vaya. Eso que yo lo hacía creyendo que estaba bien, la generaba más ansiedad. En cambio, la validación te enseña que cuando ella te dice eso, vos le tenés que preguntar, ¿qué hacías con tu mamá? ¿Qué te gustaba hacer con tu mamá? O sea, conectarte con la emoción.
Porque ella lo que te quiere decir es que sí, a lo mejor ella quiere estar con su mamá o que la extraña. Entonces, al conectarte con la emoción, ella baja la ansiedad y se calma, ya no se quiere ir. Claro, el tema entonces es la ansiedad, hace que la enfermedad... No, la emoción, o sea, la validación te permite conectarte con la emoción. Pero digo, en ella, al no poder gestionar esa emoción o ser validada, te genera más ansiedad. La ansiedad hace que sea como más entrar en un círculo vicioso y se pone nerviosa porque vos no la entendés, claro. Y ella no sabe explicarte lo que quiere. Que es lo que pasa normalmente, ¿no? Sabes que cuando me contabas, pensaba, ¿no? Que hablabas esto de que la pudiste sanar desde otro lugar. ¿Cómo fue tener el contacto con la historia que te contaba tu mamá? Porque supongo que estaba todo el tiempo volviendo a su pasado, a su niñez, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, yo lo que hacía mucho, que también aprendí con el acompañamiento de Vivi, es ver fotos viejas. De hecho, en el libro vas a ver que hay muchas fotos viejas. ¿Querés mostrar alguna? Sí. Ahí me mostró la del abuelo que estuvo presente en la sesión que hicimos. Ay, pará, alguna, la que vos quieras. Esta, por ejemplo. A ver, mostrarla a cámara. A ver, no sé si se ve. Sí, la puedes acercar ahí un poquito. Bueno, ahí está, ahí se ve. Un poco de fotos de la familia. De la familia. En realidad, cuando yo veía las fotos con mamá, ella se ponía contenta, le gustaba ver las fotos y ella te contaba la historia de las fotos. Hermoso. Claro, y eso también a ella la ponía bien, y es una técnica que uno puede utilizar con las personas con deterioro cognitivo. Porque desde lo psicológico, Naomi Feil dice que la persona vuelve a ese estado o esa situación que quizás no pudo resolver, entonces se vuelve para poder resolverla con otras herramientas, o vuelve a esa etapa donde ella se sentía segura. Por ejemplo, a veces pasa que una persona que tenía un trabajo que era importante, su trabajo, poner un médico, un abogado, bueno, como que en esa función se sentía segura. Entonces vas a ver que muchas veces él cree que está trabajando, ¿no? Porque era el momento donde él se sentía seguro. Entonces vos tenés que conectarte con ese momento, ¿no? Y preguntarle qué te gusta hacer. Es como entrar en su mundo, ¿no? Exacto. Es entrar en su mundo. Es entrar en su mundo. No querer traerlo a tu realidad, ¿no? Esto que yo quizás hacía intuitivamente. Obvio. No, mamá, no está más tu mamá. ¿Cómo vas a ir a la casa de tu mamá? Bueno, eso no. Eso la pone más ansiosa. Es que uno, por eso es conectarse con las necesidades de la persona y no con nuestras expectativas. Claro. Y la verdad que es apasionante. Cuando lográs eso es apasionante, porque la gente se abre y te empieza a contar su historia. Claro, por eso digo, ¿no? Es como también un regalo, porque es conectar con tu historia también. Totalmente. En el caso mío, en el caso que siendo tu mamá. Y yo, bueno, también acompaño a otras personas con deterioro cognitivo, y la verdad que es muy lindo porque te cuentan sus historias, ¿no? Yo en este momento estoy acompañando a un señor que no se ha casado, pero él es farmacéutico y bioquímico, y ha viajado mucho por su trabajo. Sí. Y entonces me cuenta sus viajes, todo lo que aprendió, toda la gente que conoció. Y la verdad que es apasionante, puede decir, qué bárbaro, ¿no? Cómo era su trabajo en esa época. Claro. La diferencia, ¿no? Entre esa época y esta. La verdad que es muy lindo. Yo siempre, desde este aprendizaje, ¿no? Es como que le digo a la gente, comuníquense con las personas mayores porque son muy sabias, ¿no? Y uno... Sí, igual hay una edad, viste que cuando sos joven, la verdad que no es algo muy llamativo. No. Después te das cuenta que al final era importante tener esa información, ¿no? Como tener un poco más de dato, ¿no? Porque después cuando somos grandes queremos trabajar con eso y no encontramos a quién preguntarle. Exactamente. O sea que yo siempre recomiendo que si tienen... que tienen la dicha de tener en vida a sus papás o a familiares que sean grandes, ¿no? Preguntar y hacer ese espacio de escucha. Porque es muy lindo. Es muy lindo, sí. Y sabes que también pensaba esto, ¿no? Qué presencia. Sí. Qué importante es la presencia en ese acompañamiento. Sí, totalmente. Con todos los sentidos para que esa persona se pueda abrir y... Sí, porque a lo mejor vos estás acompañando sin hacer nada, simplemente estando... tomándole la mano, escuchando alguna canción que le gustaba, porque cuando las personas con deterioro cognitivo, la memoria que no pierden es la auditiva. En ese caso, por ejemplo, papá me acuerdo que había comprado un tocadiscos nuevo y le ponía la música que escuchaban ellos. Papá era correntino y escuchaba mucho folclore. Y eso lo hizo intuitivo, porque en realidad yo todavía no sabía, no tenía ni idea del faro, ni de validación, ni de nada.
Y me acuerdo que mamá cantaba y le gustaba. Es como que cuando ella se ponía nerviosa, papá le ponía la música y ella se calmaba. ¿En ese momento no estaban con acompañamiento? No, solamente había cuidadoras y nada más. ¿Hace cuántos años que tiene? Mamá está desde los 88 años, o sea, hace 10 años. Es un montón, Es ¿no? un montón. ¿Cuánto ha pasado? Un montón. Tuvo COVID 2 veces, neumonía, internada. Sí. Ah, es todo terreno. Todo Highlander, le digo yo. Qué linda. Sí. Qué maravilla, ¿no? Cómo la conciencia en acompañar esos procesos hace que la persona tenga un tránsito saludable y todo lo que nos aporta también, ¿no? Porque yo siempre digo, todo el regalo que es para uno, ¿no? Estar en ese momento. Y el cerebro es un gran misterio, ¿no? Porque, bueno, teóricamente, ¿no? Yo digo que mi mamá no me reconoce, pero yo cada vez que la voy a ver, me agarra la mano, o sea, ella está en silla de ruedas y yo la saco a pasear, me agarra la mano, no me suelta, viste, como al revés, como que se invierten los roles, ¿no? Cuando uno chiquito que le agarra la mano a la mamá y no la suelta por miedo a perderte. Y yo digo, y yo no sé si hasta qué punto no me reconoce, claro, ¿no? Una parte de ella, de todos sus cuerpos, ¿no? Porque somos un montón de cuerpos, sí te debe reconocer. Naomi Feil dice que, bueno, que eso también es guardar buenos recuerdos, ¿no? O sea, como que ella cada vez que me ve, si quizás por él no me identifica que soy su hija, sabe que conmigo pasa buenos momentos. Claro. Entonces, como que, bueno, cuando me ve se pone bien. No es algo como en algún momento antes, cuando yo intuitivamente me enojaba, me ponía triste porque ella se enojaba conmigo y no me quería ver. Sí, me imagino que debe ser fuerte, ¿no? Y es muy fuerte acompañar a una persona con deterioro cognitivo, ¿no? No es fácil. No, el cuidador dice que el 35% de los cuidadores de personas con deterioro cognitivo mueren antes que la persona con deterioro cognitivo, porque es muy desgastante. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a esto? A mí siempre el tema de la muerte, más allá de lo que me pasó con Florencia, me interesa. Pero, bueno, primero el puntapié inicial fue el tema de la muerte de Flor, y después cuando papá murió bastante rápido, se descompensó un martes y murió el domingo siguiente. Y yo esos días que estuvo internado lo acompañé todo el tiempo, porque sentía la necesidad de estar con él, y también un poco papá era muy pegote de mi mamá, y como que yo sentía que no se terminaba de ir por miedo a dejarla sola a mi mamá. Entonces como que yo también estaba ahí como para darle el permiso a que se fuera y que yo me iba a encargar. Claro. Y después que murió tenía tanta paz por haber estado ahí acompañándolo hasta el último momento, que dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Acompañar a las personas en su final de vida, ¿no? Que no implica solamente estar, si bien es estar, es también acompañar, ¿no? Bueno, en el caso de papá ya estaba inconsciente, pero en otros casos que he acompañado, es la posibilidad de darle de mucha gente a veces tiene cosas que perdonarse, ¿no? Sí. O perdonar a otros. Entonces, como darle la posibilidad a esas personas que puedan hacerlo, ¿no? ¿Sabes que yo descubrí con la mediunidad que las personas, después de que dejan su cuerpo físico y tienen que pasar al otro lado, les es mucho más fácil cuando han tenido un acompañamiento? Mira. ¿Por qué? Porque esto que vos decís, no darle la oportunidad de poder cerrar historias, de el reencuentro quizás con algún familiar que no veía, obviamente siempre dentro de lo que se puede, o también se puede hacer a nivel simbólico con la persona a fin de vida, hace que sea ese viaje hacia el plano espiritual sea mucho más liviano. Totalmente. Por eso la experiencia, a veces a mí me preguntan cuando yo digo soy acompañante de fin de vida, me miran y me dicen, no, a eso te dedicas, qué triste, ¿no? Bienvenida a mi mundo. Me pasa exactamente lo mismo. Pero la verdad es que si uno pudiera transmitir no sé cómo, porque no se puede transmitir, ¿no? Es la paz, la alegría, no sé, es muy lindo poder acompañar y ayudar a esa persona a que muera en paz, porque en realidad es eso lo que hacemos. Claro, yo creo que uno lo puede explicar,
pero realmente solamente lo entiende quien lo vive, porque yo siempre hablo de la expansión. A mí me pasa, por ejemplo, que en realidad mi acompañamiento tiene que ver más con lo espiritual. A mí me pasa que yo siento que el corazón te desborda. No me entra en el cuerpo y yo no puedo compararlo con otra emoción. No puedo compararlo con otra cosa. No es que esto es parecido a... No. Y yo, de hecho, en la escuela siempre le digo a los chicos, cuando hagan sesiones y vean el reencontrar, o sea, el ser testigo del reencuentro de la familia, lo que se siente es inexplicable. Es inexplicable. Es totalmente expansivo y súper también evolutivo para nosotros, ¿no? Mira, a mí me pasó una de las personas que acompañé que estaba enferma de cáncer. Era una señora ya grande, ¿no? De 80 y pico de años. Y me acuerdo que un día ella estaba muy triste. Entonces le digo, ¿por qué estás tan triste? Y me dice, porque tengo miedo a morirme. Y le digo, ¿por qué tenés miedo a morirte? ¿A qué tenés miedo? A que Dios no me deje entrar al cielo. Porque era muy católica. Claro. Y le digo, ¿y por qué no te va a dejar entrar al cielo? Porque yo soy mala persona. Y le digo, ¿por qué sos mala persona? Y me dijo, imagínate, ya 80 y pico, en el 1920 y pico, ella había quedado embarazada y había abortado. Y le digo, bueno, lo que te pasó, como que, bueno, la hice entender que ella hizo lo que pudo. Claro, ¿no? Que no era mala persona. Y le digo, bueno, y si vos sentís que tenés ese dolor adentro y querés pedir perdón, ¿a quién le querés pedir perdón? Me dice, me quiero pedir perdón a mi papá. Que hicimos esto que vos acabas de decir, ¿no? Un perdón simbólico, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, imagínate que acá está tu papá, pedile perdón. Y lo hizo. Y dice que después, me acuerdo que me dijo, me siento tan bien, ¿no? Como que se sacó una mochila aparte, imagínate que fue de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. Y bueno, después pasaron otras cosas que también la ayudé a pedir perdón y a perdonarse, sobre todo, porque ella tenía como mucha culpa. Y me acuerdo que cuando murió, yo no estaba presente, pero la hija me dijo, murió con tanta paz, me dice, con tanta paz que no lo había logrado en todo el tiempo de la enfermedad. Claro, sí, es muy importante poder alivianar la mochila, porque todos vamos a ir con cositas, no es que todo termina acá, o sea, seguimos no trabajando, pero bueno. Y otra cosa que quería aclarar es que el título es acompañante en fin de vida, ¿no? Pero en realidad ese fin de vida y de preparación para la muerte no necesariamente tiene que ser cuando tenés un diagnóstico con una enfermedad, ¿no? Porque la preparación para la muerte puede venir a los 40 años y decir, bueno, puedo hacer mis directivas anticipadas. Claro, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas, o esto del perdón, o de reflexionar, de como que dejar todo ordenado, pero no tiene que ver con la salud solamente. No, seguro, de hecho estamos en proceso. O sea, estamos yendo hacia ese lugar todos. Exacto. Entonces, me parece que cuando uno toma conciencia de eso, si tiene alguna dificultad con ese tema, está bueno recurrir a un tanatólogo que pueda hacer este acompañamiento. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Sí. ¿Cuándo sale tu libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? Mira, mi libro lo presento la semana que viene, el 13 de mayo. Uh-huh. Y a partir de ahí, en mi Instagram, por mensaje privado, me lo pueden cargar y ahí hacemos si están dentro de Buenos Aires y zona norte, lo podemos enviar por una moto. Pero bueno, después cualquier cosa. Bueno, vamos a dejar después ahí después que subamos el programa en el canal, vamos a dejar tu Instagram, todo para que se puedan comunicar. Y bueno, me quedaría 2 horas hablando con vos. Seguramente va a haber otra oportunidad, vamos a tener otra excusa. Encantada de haberte tenido acá. Gracias, gracias Sabri, la verdad que muy lindo. Sí, yo también me quedaría. Bueno, igual vamos a tener nuestra oportunidad de seguir charlando. Yo voy a mostrar de nuevo el libro porque este es mío. Les voy a mostrar mi libro. Bueno, hermoso. Aparte, me encanta esto que tenga fotos. Me parece muy... Ay, ¿esta mujer quién es? Mi mamá. La protagonista de la historia. A ver la protagonista de la historia, ahí, tal cual. No sé si se... ahí está. Mira qué bonita. Hermosa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Sabri. Gracias. Encantada. Gracias. Bueno, nos encontramos en el próximo programa de Íntimos. Espero que lo hayan disfrutado. Agradezco muchísimo que estén del otro lado. Chau, chau.